Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar, iniciamos. Por una vecindad fraterna y con bienestar. Así la cumbre en Palenque, celebrada el 22 de octubre, donde se llevó a cabo en nuestra tierra chiapaneca esta reunión de mandatarios de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, anfitrión precisamente de esta cumbre. Vamos a hablar de ello. Acompáñenme, soy Jorge Simán. Esto es Para Cerrar. Bienvenidos. Para cerrar. Tuvimos una plática con el catedrático Alexander Sánchez Mora de la Universidad de Costa Rica precisamente acerca de lo que es este fenómeno humano que es la migración. Escuchemos. Para cerrar. Pues doctor, sin duda un tema que ahora está en boga, en palestra de América Latina, ¿no? Y parte ya ahora de Europa, el tema migratorio, cómo se puede definir lo que se está viendo en esos momentos, ¿no? En América con este tema de personas que están saliendo de su país buscando algo mejor. Claro, yo diría que para definirlo en dos palabras, es una tragedia humana. Es la tragedia de nuestro siglo, es el resultado de décadas o de siglos de colonialismo europeo. En Europa lo están viviendo, como bien lo decías, con la migración africana, que es el resultado del colonialismo europeo, de la explotación del continente africano por parte de Europa a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, y una serie de actitudes coloniales que no han variado con el tiempo. Y en nuestro continente tenemos un poco de lo mismo, sí. Esas grandes asimetrías entre países, esa relación injusta entre el norte y el sur global que se ha traducido en masas de personas, de seres humanos desesperados que buscan la solución a la miseria en sus propios países, haciendo un recorrido que es dantesco, que es trágico. En Costa Rica lo estamos viviendo. Nosotros pues tenemos la frontera sur con Panamá y nos están llegando masas de migrantes que acaban de atravesar desde Colombia el tapón del Darién y que viven una experiencia dramática. Entonces sí, estamos viviendo una tragedia humana. Con esta experiencia de los años que tiene usted, ¿había vivido o había escuchado este movimiento migratorio de tal magnitud? Sí. Con tal magnitud no. Habíamos tenido, y Costa Rica ha sido un país de recepción de migrantes, tradicionalmente. Ha sido un país de refugio político. Latinoamérica, hemos tenido la tragedia de las dictaduras militares, a los golpes de Estado, persecuciones, desapariciones, torturas, desde muy antiguo, casi desde la independencia. Es lo que ha marcado tristemente el destino latinoamericano. Como decía Pablo Neruda, refiriéndose ya específicamente a Centroamérica, que es la dolorosa cintura de América. Habíamos tenido entonces, como te decía, migraciones, pero muy puntuales. Costa Rica ha sido un país de recepción de migrantes centroamericanos. Básicamente, durante las décadas de los 70s, 80s, en la época de las guerras civiles centroamericanas, recibíamos una gran masa de nicaragüenses y también de salvadoreños. Pero terminan las guerras, termina también el flujo migratorio. Muchos de los salvadoreños regresan a su país. Nicaragua sí continúa un flujo migratorio constante por situación económica y ahora porque están viviendo nuevamente una dictadura, la dictadura de Ortega. Pero eran asuntos muy coyunturales. Habíamos tenido también en la década de los 70s una gran migración, sobre todo de intelectuales argentinos, chilenos, uruguayos, que huían de sus dictaduras, pero eran así, muy puntuales. Y lo que tenemos ahora es un fenómeno de una intensidad, de una magnitud desconocida en mucho tiempo en el continente. Entonces sí, eso ha
profundizado el carácter de lo que, repito, es una tragedia. Hoy en un análisis, ¿qué le está faltando a los países de América para que se esté llevando a cabo pues estos movimientos migratorios? Hay un factor, debe ser muy puntual, ¿no? Son sociedades muy injustas, digamos, estructuralmente, o sea, toda su columna vertebral es una columna de injusticia, de exclusión, de marginalidad, que históricamente nuestros gobiernos y nuestras clases dominantes no han tenido políticas de inclusión, de redistribución de la riqueza. Lo ha habido en momentos específicos de la historia, digamos Guatemala, un país vecino, tiene una primavera democrática de 10 años, de 1944 al 54, donde se intentó realmente de redistribuir la riqueza. Hay un golpe de Estado y se vuelve a lo mismo de siempre. Entonces, es un asunto estructural. Claro, podrían tomarse medidas paliativas, medidas como que ataquen ahora, digamos, el problema de la migración, ayudando a los migrantes y demás, pero eso es muy necesario, pero no es nada más que algo, es como poner una curita sobre la herida y no hacer la cirugía profunda. En Costa Rica, ¿cómo se ve este tema? Porque, bueno, nosotros lo vemos un país como muy turístico, ¿no? Claro. Pero ustedes dentro, ¿cómo lo ven? ¿Qué les está faltando a ustedes? Claro, Costa Rica tiene una historia muy particular en el contexto centroamericano, en el contexto latinoamericano. Voy a decir primero lo bueno, lo que sí es cierto. Tiene una larga historia democrática, de alternancia democrática en el poder, de lucha electoral libre y transparente. ¿Derecha e izquierda? Más derecha, centro-derecha. Ah, ok. La izquierda. Solo durante los años 40 del siglo pasado, la izquierda sí tuvo verdadero poder, pero es un país muy socialdemócrata. Históricamente el Partido Socialdemócrata hace la Revolución del 48 y es el que sienta como una gran estabilidad y reformas económicas, políticas, que dieron entonces unos 50, 60 años de mucha estabilidad económica, de crecimiento y de justicia social, realmente, una gran redistribución. Entonces la imagen de Costa Rica positiva se gesta en ese momento. La abolición del ejército, por ejemplo, gran inversión en educación, gran inversión en salud. Todo eso es lo positivo. Y luego lo potenciamos con la imagen de país turístico, de país verde, que tenemos más de la tercera parte del país protegido por parques nacionales, reservas biológicas y todo. Y es un país que vive ahora del turismo. Eso es el fuerte. Entonces, toda esa es la imagen plácida, buena, bonita. Internamente, claro, vivimos desde la década de los 80 y las reformas neoliberales de los 80, vivimos un proceso de deterioro de todas esas conquistas sociales. En los últimos años es increíble, es el país donde más creció la desigualdad en el mundo. Claro, teníamos unos altos niveles de igualdad, entonces con todas estas reformas regresivas que se han dado en contra de la clase trabajadora, en contra de la clase media, se están deteriorando las condiciones sociales y eso lo estamos percibiendo. Hay un aumento de la violencia, hay un aumento de la presencia de los carteles del narcotráfico. Costa Rica era solo un sitio de paso y ya ahora no. Ahora la droga también se queda y eso ha aumentado la violencia. Y además tenemos también la situación de este gran flujo migratorio que está llegando a nuestras fronteras. Un flujo migratorio que, como decía, viene de Colombia, atraviesa el tapón del Darién y que también está usando Costa Rica como paso, porque son grandes grupos de personas que quieren llegar a Estados Unidos. No se van a quedar allí, pero hay que atenderlos. Perfecto. Pues vamos a una pausa, vamos a regresar con usted para seguir platicando de estos temas migratorios y otros puntos más. Para cerrar.
Recordemos que a esta cumbre asistieron 10 naciones con sus representantes, donde figuran entre ellas Cuba, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, sin duda también Panamá, Guatemala, y en ello, pues lo que significa como aquí, en nuestro país, anfitriones de esto, en llevar al cabo esta reunión donde muy atentos están nuestros vecinos del norte acerca de estas conclusiones. Pero vamos a escuchar nuevamente a nuestro catedrático de la Universidad de Costa Rica, invitado Alexander Sánchez Sánchez. Adelante, por favor. Para cerrar. Estamos de regreso y seguimos platicando con Alexander Sánchez Mora. Dentro de la Feria del Libro de la UNACH se llevó a cabo este conversatorio y en torno al libro Antes de Mamita Yunay, sin duda el origen de una novela bananera. Y hablamos en el primer bloque del tema migratorio, pero creo que también la explotación de trabajadores pues va relacionado a este tema, ¿no? Está totalmente relacionado, exactamente. Son esos problemas, como hablábamos antes, estructurales de explotación laboral, de injusticia, que son los condicionantes luego de las migraciones, de la expulsión de la población de sus lugares de origen. ¿Cómo se llevaba a cabo y de dónde viene esta expresión también? ¿Cómo? Sí, el libro se llama Antes de Mamita Yunay, porque la gran novela bananera, la más famosa de todas, que es de 1942, se llama Mamita Yunay, escrita por Carlos Luis Fallas, un famoso escritor costarricense, líder del Partido Comunista que participa militarmente, un líder militar en la Revolución de 1948. Y es un título irónico, Mamita Yunay. Yunay es un juego como una españolización de la palabra inglesa United, ¿verdad? Unido. Y se refiere a la United Fruit Company, que era la gran compañía bananera que había nacido desde la década de 1880 y que llegó a tener un verdadero imperio en todo el Caribe. Tuvo plantaciones bananeras desde México hasta Colombia, o sea, en todo y en las islas del Caribe. Era un verdadero imperio. Su fundador, Minor Cooper Kidd, que había construido ferrocarriles también en América y tuvo plantaciones bananeras, llegó a ser, le decían, el rey del banano, el Papa Verde. Hay una famosa novela de Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco, que se llama El Papa Verde, refiriéndose a él, porque tenía tanto poder que ponía, quitaba presidentes, promovía golpes de Estado, tenía una injerencia absoluta sobre nuestros gobiernos. De allí nació también el término República Bananera, para referirse a estos estados débiles que son manejados como marionetas, ¿verdad? Como títeres, desde las oficinas de la United Fruit Company en Boston, que era donde estaban sus oficinas centrales. Así que estas novelas lo que intentan es mostrar esa explotación de los trabajadores, la injerencia política de la compañía bananera y cómo se establece un Estado dentro del Estado, que eso es lo que los historiadores llaman el enclave bananero. Y de todo este emporio, digamos, ¿qué queda ahora? Ya la United Fruit Company no existe como tal, pero quedan sus herederas. O sea, es una compañía que se fue transformando en otras. Pero que es mínima, digamos. Sí, digamos que sigue presente todavía en las compañías bananeras que usan en la Dole o Chiquita Brand Company, hay otras. O sea, pero las estructuras, la lógica de explotación laboral se mantienen. Y ya ahora no solo con las bananeras. Por ejemplo, Costa Rica, ya el banano no es tan importante. Ahora somos importantísimos productores de piña. Curiosamente, es el principal país exportador mundial de piña. Y la piña es un cultivo que depreda la tierra, que utiliza muchísimos agroquímicos, contamina los mantos acuíferos y enferma también a sus trabajadores. Produce además, atrae la mosca de la piña y que ataca a las poblaciones vecinas, ataca a los animales, en fin, es una verdadera plaga. Entonces, cuando uno se come una deliciosa piña costarricense, que es la que inunda el mercado mundial, en realidad está comiéndose una fruta envenenada en muchos sentidos, ¿verdad? Esto es algo
me duele hablar mal, no mal, sino señalar, digamos, estas contradicciones de mi país, pero es la realidad, es lo que hay que señalar, ¿verdad? No podemos cegarnos ante esto. Y retomando un poco o ligar el tema migratorio con la explotación, pues hace también que las personas no duren, no permanezcan en un trabajo así, ¿no? Claro. Dadas las condiciones. Claro. El Caribe ha sido una zona de migraciones. Sí. Hablamos, para ligarlo también con el tema bananero. En la década de 1880, 1890 comienzan a construirse ferrocarriles en los países de América Central, comienzan las plantaciones bananeras, comienza a construirse el Canal de Panamá y eso va a atraer grandes masas de población de las islas anglófonas del Caribe. Entonces, de allí se debe una gran presencia de población afro en las costas del Caribe, por esa migración de la década de 1880 hasta 1930 más o menos. Son grandes traslados de población que se convierte, como estabas diciendo, más o menos en nómada, porque pasan de construir el Canal de Panamá, pasan a Costa Rica a una plantación, se mueven a una plantación en Honduras, en una gran inestabilidad, ¿verdad? Buscando mejores condiciones de trabajo que era muy difícil de obtener. Y a eso se suma otro problema, que se disparan los discursos racistas. Mucho del racismo actual que tenemos contra la población afro en Centroamérica nace de los procesos de depresión económica de la década de 1930, cuando esa población afro, que era vista antes, muy bien recibida antes, porque era necesaria como mano de obra, cuando hay una depresión de la economía en la década de 1930, es vista como invasora, como un peligro para los trabajadores locales, aun cuando ya muchos de ellos ya habían nacido en nuestros países, ya eran plenamente panameños o costarricenses o nicaragüenses, hondureños, y siempre eran vistos como extranjeros. Entonces estos problemas de migración ligados a la injusticia estructural de nuestras economías, o sea, viene de muy antiguo. Y hablando un poquito, y lo que tomaba sobre el odio, en México no hace mucho, en Oaxaca específicamente, ya había este tema racial, ¿no? De no querer que entren al Estado y ya los ven de muy mala forma. En Costa Rica, ¿cómo se ve en esos momentos? En Costa Rica es muy interesante porque es un país que su discurso de identidad nacional, que se forma desde la década de 1880, afirma, sí, pero muy fuertemente, y es uno de los pilares de la identidad nacional, que Costa Rica es un país blanco, que Costa Rica era un país, decían los historiadores del siglo XIX, es un país, y lo afirmaban con toda seguridad, 99% europeo. Falso, totalmente falso. Somos un país variopinto, de todos los colores, de una gran mezcla étnica, es un país mestizo, básicamente, pero eso ha quedado muy fuerte en el imaginario nuestro. Entonces, claro, se desarrollan discursos muy racistas, pero de una forma como sutil, a veces soterrada, no evidente, a veces sí más evidente, porque claro, es un país que mantiene un discurso del pura vida, ¿verdad? Esa es nuestra frase nacional y nos identifican, y cuando ven un tico, entonces la forma inmediatamente nos saludan, ¿qué maje? Pura vida, ¿verdad? El pura vida es como un Hakuna Matata de aquella película del Rey León, ¿verdad? Como que todo está bien, todo fluye, que somos simpáticos, amables. Y en realidad es innegable. Es una sociedad, como todas las latinoamericanas, con fuertes trazas de racismo, ¿verdad? En algunos momentos más fuertes, en otros momentos más leves, pero que está ahí, como lo que decías de Oaxaca, sí. También en Costa Rica. Además, hay un proceso muy fuerte de diferenciación respecto del otro extranjero que está fundamentalmente representado por los nicaragüenses. Como lo decía antes, hemos tenido una migración histórica de Nicaragua hacia Costa Rica por sus condiciones económicas, políticas, y eso crea entonces también un cierto sentimiento de xenofobia hacia nicaragüenses que son identificados con personas de piel más oscura. Y en realidad el fenotipo entre costarricenses y nicaragüenses no es muy diferente, es más imaginario que real, es más lo que nos une que lo que nos separa. Pero estos procesos violentos, ¿verdad?, tratan de
puntualizar esas pequeñas diferencias. Y bueno, por último, definiendo en una expresión literaria, ¿cómo definir el tema migratorio en América? En América, pues parece que es un destino trágico, ¿verdad? Un destino trágico que lamentablemente la institucionalidad, los gobiernos no están atendiendo. Pues perfecto, pero agradezco mucho. Con mucho gusto, ha sido un placer. Para cerrar, Gracias a la intervención del catedrático Alexander Sánchez y de este comentario, pasamos nuevamente a la opinión del catedrático Pablo Hernández de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Vamos a ello. para cerrar. Saludo con mucho gusto a Pablo Hernández en el marco de la 10ª Feria Internacional del Libro. Él presentó la conferencia El Mundo de las Artes, oscilaciones entre lo local, lo nacional, lo regional y lo global en las artes visuales de Centroamérica. Él viene de la Universidad de Costa Rica. Pablo, bienvenido a nuestros programas de Radio Núcleo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Demasiado bien por la acogida tan hospitalaria, tan amistosa que nos han dado acá en Chiapas y especialmente en la Universidad Autónoma. Pablo, tu libro que presentaste tiene una connotación bastante interesante. Nos adentraste al mundo de las artes, pero también nos metiste en los espectros locales, nacionales, y nos llevas a vislumbrar pues todo lo que significa América Latina, y desde tu cancha y desde la cancha de tu país se aprecian también muchos escenarios que están en estos momentos de alguna forma son no solamente haciendo historias, sino también convulsionando a muchas cosas de lo que vivimos a diario. Por ejemplo, el tema de la migración, ¿cómo la ves? Bueno, para empezar, habría que decir que Centroamérica, que es el espacio geográfico y cultural, político, social que yo estudio en algunas de mis investigaciones, es un espacio que ha servido históricamente como laboratorio. Es como una especie de microcosmos de la modernidad primero y ahora de la contemporaneidad, de los cambios que justamente estamos viviendo en las últimas 3-4 décadas. Yo me he dedicado a estudiar esas 3-4 últimas décadas de cambios en Centroamérica, entendiendo siempre esa región primero hacia adentro como una especie de caleidoscopio, de multiplicidad heterogénea entre los países que la forman y los tipos de sociedades que las forman y el tipo de fuerzas internacionales que actúan sobre ese territorio. Pero al mismo tiempo puede ser como una especie de maqueta a escala, como una especie de modelo a escala para pensar América Latina y en términos mucho más generales para pensar el sur global. En ese sentido, pues no se exime Centroamérica de los procesos que globalmente estamos viendo, pero se escenifican en este territorio tan condensado, tan heterogéneo y tan complejo, de una manera un poco, yo considero, más dramática que en otros lugares de América Latina y del sur global. Centroamérica tiene esta naturaleza doble de conectar y desconectar, ser como un límite y a la vez un puente. Es un istmo que divide los dos grandes océanos, pero a la vez es un puente entre las dos grandes masas o bloques continentales de América. Y en ese sentido la migración ha sido un elemento histórico fundamental de la región. Es un lugar de paso, pero también es un lugar de llegada y es un lugar de expulsión también de población. Es un lugar en donde el movimiento de personas ha sido una característica desde la época incluso precolombina. Actualmente tenemos dos elementos en relación con la migración que son quizás los más importantes. Uno es la migración de las personas de Centroamérica hacia afuera. Es decir, Centroamérica vive una serie de crisis económicas y de seguridad, también de violencia,
que hace que mucha población busque salir de Centroamérica buscando otros horizontes, principalmente ir hacia Estados Unidos, hacia el norte, y por lo tanto, digamos, Centroamérica es un lugar de partida de migración, es un lugar de emigración. Sin embargo, al mismo tiempo, al ser un puente, Centroamérica es un paso de masas enormes de personas migrantes que vienen del Caribe, de Haití principalmente, de África y de Sudamérica. En este momento, por la situación de inestabilidad política y social en Venezuela, pues principalmente de personas venezolanas. En este momento se discute en Costa Rica si es una emergencia, si se debe declarar de emergencia nacional humanitaria el problema migratorio, y pues esto trastorna una serie de elementos de sociabilidad, no solo en Costa Rica, sino eso sí en toda Centroamérica, que pues alertan ya no solo sobre la migración, sino sobre el estado de nuestras instituciones sociales, de nuestra capacidad de responder humanitariamente a una emergencia como esta y de convertir nuestras sociedades en sociedades hospitalarias, con respeto a los derechos humanos y a la vez, digamos, resolver los problemas propios de cada país. Pero se vuelve complejo esa parte que tú dices, ¿no? El ser hospitalarios. Digamos que América Latina ha sido, por tradición, Pablo, hospitalario. Ha cobijado las migraciones, ¿no? Sí. Pero lo que se está viviendo hoy ha orillado a que en muchos sectores se haya roto esa hospitalidad, ¿no? Sí, correcto. Digamos que la fricción que produce esta coincidencia global de crisis que hace que se produzcan estos enormes desplazamientos de gente, tienen que ver con las situaciones nacionales. Ahí es donde yo digo que lo local, lo regional, lo global se entrelazan de unas maneras muy, muy complejas y muy interesantes también en Centroamérica, con una enorme fuerza, produciendo una gran tensión, porque hay crisis locales que hacen que cambie, digamos, la disposición hospitalaria de las sociedades al ver a personas en situaciones de riesgo o situaciones, digamos, precarias, mucho más precarias que las suyas, pasando por sus países. Yo creo que ahí hay un problema del cambio de la ideología o del imaginario hospitalario, de la conciencia social hospitalaria, producido más bien por las crisis nacionales. Se crea una especie de competencia por los espacios sociales, y se empieza a imaginar y a ver al extranjero como una amenaza. Y eso es otro amenazante. Ese es grave, Pablo, porque nos pone en una coyuntura tremenda como nunca, y quienes están tejiendo esto, porque ha de haber alguien atrás de todos ellos, ¿no? Pero déjame ir a un corte comercial en radio, nos quedamos en redes sociales para seguir platicando de la migración y de esto que nos has puesto sobre la mesa, el mundo de las oscilaciones entre lo local, lo nacional, lo regional y lo global. Has atinadamente, te digo, puesto sobre la mesa del análisis. Regresamos. Para cerrar. Estamos de regreso platicando con Pablo Hernández de la Universidad de Costa Rica. Pablo, estos éxodos humanos quizás no han sido de gratis, ¿no? Hay quienes tienen y manejan una tesis que hay detrás de todo esto, alguien que está tejiendo y manejando todo esto. Por el otro, hemos visto las amenazas de las grandes organizaciones de traficantes de personas, porque antes nomás era el pollero, ¿no? Pero ahora vemos a tratantes de personas, y esto pone en gran peligro a miles de migrantes. Es correcto. Yo creo que la situación de precariedad de una enorme cantidad de personas en sus propios países, uno de los temas quizás más relevantes en este sentido es
la capacidad de imaginar el futuro bajo la forma de oportunidades. Claro. Al limitarse la posibilidad de que las personas, principalmente las personas jóvenes, construyan una imagen de futuro dentro de las cuales se ven actuando y construyendo una vida buena, una vida incluso hasta plena, ha provocado que se establezca una sensibilidad anclada en el presente, anclada en la individualidad, buscando enfáticamente la solución inmediata de sus problemas de subsistencia y no la idea de una temporalidad un poco más extensa que permita pensar en futuros a partir de posibilidades. Eso se reduce en una tesis que socialmente se discute mucho hoy, que es una hipótesis muy importante, que es la disminución de las posibilidades. No solo las posibilidades reales, sino de las posibilidades de imaginar futuros y vidas buenas, vidas plenas en los lugares de nacimiento. Entonces se ha institucionalizado y se ha generalizado la idea de que la buena vida está en otra parte, de que hay que ir a otra parte porque la buena vida, la vida buena está en otra parte. Eso yo creo que tiene que ver también, o ha influido mucho, se coordina con el nacimiento de todo este tipo de actividades ilícitas, de organizaciones ilícitas que satisfacen esta necesidad, prometiendo futuros idílicos en otras latitudes y lucrando directamente con estas crisis y con estos estados, digamos, límite de precariedad de muchas personas, de precariedad, como le digo, en términos concretos, materiales, pobreza, discriminación, persecución, pero por otro lado también de crisis en la posibilidad de participar en la construcción de posibilidades de futuro, de posibilidades de buena vida en sus propios espacios locales. Ahí se entrelazan tres aspectos, entonces, un aspecto, digamos, de índole sociocultural, un aspecto de índole político, porque las autoridades tampoco apoyan la construcción de estas posibilidades de buena vida en lo local, y lo otro es este tipo de organizaciones que se han dedicado a traficar. Entre los 5 negocios más lucrativos del mundo está la trata de personas o la movilización de personas, es decir, es un negocio tremendamente lucrativo. Y manejado, digamos, no como lo hubiéramos pensado normalmente por organismos internacionales tan poderosos como las Naciones Unidas, la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración y para el Desplazamiento de las Personas, sino manejado por especies de organizaciones criminales o organizaciones no formalizadas que se aprovechan de estas situaciones. Yo creo que de ahí nace un brazo de todo este problema que en donde ya entran otro tipo de relaciones, la relación con la violencia, la relación con el narcotráfico, la relación, digamos, también con mercados laborales no formalizados, maquilas, fábricas ilegales, esclavitud, que son temas que están volviendo a ser discutidos porque los estamos volviendo a ver con un dramatismo especialmente fuerte de nuevo. Y atrás quedaron rebasados los análisis de los anteriores procesos migratorios que se vivieron pues desde 1848, cuando se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo. México pierde la mitad de su territorio y nace y florece de una forma mayúscula los procesos de migración que se fueron extendiendo de México hacia América Latina, el resto de América Latina, claro. Y que viene un parteaguas muy importante con lo último que acaba de pasar de 3, 4 años a la fecha, con el asunto de las caravanas, y cambia todo el escenario. Exacto. Podríamos pensar que hay 3 etapas, yo diría que son más bien 3 etapas. Una primera etapa que tiene que ver con el establecimiento de las fronteras. Obviamente el establecimiento de las fronteras en América Latina, en toda América, ahí yo incluiría
Norteamérica también, incluso el Caribe, es un establecimiento de fronteras visto en términos de la población arbitrario. Nosotros tenemos un ejemplo que es nuestra frontera norte entre Costa Rica y Nicaragua, que es una frontera que se estableció en algún momento durante el proceso de independencia, que duró bastante, y luego una anexión muy parecido a lo de Chiapas con respecto a México. Un territorio que se llama Guanacaste, que está en el Pacífico norte del país, se anexó a Costa Rica, siendo previamente nicaragüense. Esa frontera, ese establecimiento de fronteras hizo que la zona fronteriza se estableciera una separación de lo que no estaba previamente separado. Entonces hay familias binacionales, hay primos que son nicaragüenses unos y otros son costarricenses por el establecimiento arbitrario de una frontera. Entonces yo creo que eso produjo también cierta migración porque los procesos vitales de estos grupos humanos se dieron con independencia de si había o no había una frontera. Ese es un proceso natural, es un proceso muy interesante de estudiar también, que digamos sería la realidad distinta que se da dentro de los territorios fronterizos. Luego habría un segundo movimiento que tiene que ver con las guerras, con las épocas de las guerras, sobre todo de las revoluciones de izquierda, de los levantamientos guerrilleros, por lo menos en Centroamérica, de las dictaduras en el caso de América del Sur, que eso produjo muchísimo movimiento de personas por América. Y el tercero, que tendría que ver este nuevo fenómeno que es esta presión social, económica, de expulsión, pero a la vez, yo insisto en esto, que está combinado con un problema de oportunidades y por supuesto también de violencia. Aquí es muy importante decir que para muchas personas actualmente salir de su país no tiene tanto que ver con las limitaciones materiales de sus países, sino con la imposibilidad de ver claramente un futuro para ellos en sus países. Tiene que ver con esta proyección. Y sí, ciertamente, digamos, ese cambio es un cambio muy drástico, es muy brutal, porque las condiciones en las que se da no se le pueden achacar a una sola causa, sino que son muy, muy complejas, en donde están actuando muchísimas causas. Así es. Interesante radiografía. Te aprecio, Pablo Hernández, de la Universidad de Costa Rica, que nos hayas puesto sobre la mesa esta radiografía, esta visión de un asunto que hoy nos atañe a millones, sí, a millones de latinoamericanos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero regresar pronto también a Chiapas, que he quedado encantado con el Estado. Esta es tu casa. Gracias. Para cerrar, estamos por llegar al final de nuestro programa, no sin antes el agradecimiento a nuestros invitados. La oportunidad también en mencionar el agradecimiento a todo nuestro equipo profesional de producción y postproducción, liderados por el licenciado Miguel Ángel Ocio. Pero más allá, a usted por acompañarnos todos los viernes 6:30 de la tarde. Soy Jorge Simán. Esto fue Para Cerrar. Aquí termina nuestro programa y comienza el fin de semana. Muchas gracias. Recuerde, sonría. Todo va a estar bien. Hasta pronto. Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar.